Bueno, bien, ya tenemos nuestro data frame como nos gusta, en formato largo. Y ahora podemos hacer el tipo de cosas que nos gustan. Esperen que les comparto la pantalla. Chuc, acá. Tenemos el data frame en formato largo y podemos hacer el tipo de cosas que nos gusta solo para acordarnos por qué lo queremos así, porque esto nos permite hacer cosas como sumarizar, ¿verdad? Entonces tengo mi struct long y le puedo decir, por ejemplo, que los agrupe. ¿Cómo querría agrupar estos datos? Si quisiera, por ejemplo, obtener los promedios por cada condición, no es este, perdón, es este, struct long. Podría agruparlos por condición y ver el promedio de tiempo de reacción para la condición congruente, incongruente y neutro. Por eso los quiero en ese formato largo. Entonces puedo agrupar by condición y decirle, por ejemplo, summarize, que puede ser con S o con Z, depende si son más amigos de los americanos o de los ingleses. Y le digo que las medias de tiempo de reacción, voy a crear una variable nueva, sean min RT, que es la columna de tiempos de reacción. Si hay algún valor NA, ignóralo. Y no lo guardé porque es solo para mostrarles. Y acá en la consola, acuérdense que yo tengo un poco organizado distinto, pero no importa. Veo que el promedio de tiempo de reacción para condición congruente es 0,69, para incongruente, que debería ser más, es 0,67, eso quiere decir, estos son 690 milisegundos, estos son 676 milisegundos y estos son 690 milisegundos. Conseguí mis promedios por condición. No son de acuerdo a lo esperado porque este dataset con el que estamos jugando tiene 2 sujetos nada más. Es más, no sé ni de dónde viene, así que no me sorprende mucho que no sea de acuerdo a lo que esperaría, pero no importará, solo para mostrar por qué es importante que los datos estén en long. Pero todo depende en esta vida y a veces necesito que los datos no estén en formato largo o long, sino en formato ancho. Entonces, solo por este ejercicio vamos a agarrar este dataset largo y lo vamos a volver a transformar en ancho. ¿Cuándo quiero eso? Por ejemplo, si quiero hacer un gráfico de dispersión en que tengo una condición en el eje de las X y la otra condición en el eje de las Y, quiero plotear una contra otra, voy a necesitar que esté en formato ancho. También, si quiero hacer pruebas T, necesito una columna y la otra columna. En realidad hay otra forma de hacer pruebas T que no necesita que estén en ancho, que descubrí hace poco, pero ahora no importa. Sucede que a veces lo quiero en ancho. Cuando quiero hacer correlaciones, también lo necesito en ancho. Entonces vamos a volver a este data frame que pasamos a largo a ancho para ver cómo funciona la función complementaria a pivot longer, que es pivot wider. Voy a seguir acá en este mismo script y entonces veamos pivot wider. Vamos a hacer el ejercicio de siempre, que es tener la documentación a mano para ver cómo se usa la función. La tengo acá abajo, ¿sí? Y entonces vamos a hacer struct ancho, le voy a llamar a la salida para guardarla, y le voy a decir pivoteame a lo ancho. ¿Y qué argumentos necesito? Los datos. Datos. Acuérdense que esto de escribir data es opcional, pero es ordenado. Voy a agarrar el struct long. ¿Qué más necesito? ID calls. ID calls son las columnas que identifican a cada observación y son las que no quiero que pasen a formato ancho, ¿sí? En este caso tengo 2 columnas que identifican a las observaciones y que no quiero que pasen a formato ancho, que son el sujeto y el número de ítem. Porque lo que yo quiero, ay, perdonen, estoy acá. Sujeto y número de ítem. Lo que yo quiero es que estas 2 columnas pasen a ancho, es decir, que estos nombres pasen a nombre de columna y que estos valores pasen adentro de la columna. Y que estos se queden así como están. Entonces, esas son mis columnas identificadoras. A menudo, cuando tenemos un dataset típico, digamos, en un experimento en psicología, las columnas identificadoras son el identificador del sujeto, casi siempre. Si tengo variables demográficas, muchas veces, no las quiero como en columnas separadas, sino, entonces, por ejemplo, si tengo la edad, va a ser una columna o de identificación, o la fecha de nacimiento, o el lugar de nacimiento, o alguna otra nivel socioeconómico, algo así. Entonces, en este caso, mis columnas de ID, ¿cuáles son? Dijimos, son sujeto, y la otra que, ¿cómo se llamaba? NITEM. NITEM. Hay que ser muy preciso, recuerden, con las mayúsculas y las minúsculas, etc. Esto es N minúscula, mayúscula I,
ítem. Esas son las columnas que no quiero pasar a ancho. Y después le voy a decir, y va a asumir que las que no sean esas sí las va a ensanchar. En este caso, condición y RT. Si hago esto así solo, vamos a ver qué pasa. No le voy a decir nada más. Y siempre hago errores. Me olvidé de decirle, me dice, no puedo subsetear columnas que no existen. La columna name no existe. ¿Por qué? Porque no le dije cuáles son las columnas que quiero pasar. Y entonces no funciona. Eso era lo que estábamos probando. Me dice la columna name no existe porque ¿qué hace? ¿Se acuerdan que cuando lo pasamos a lo largo automáticamente le ponían los nombres name y value? Si mi data frame tuviera los nombres name y value, automáticamente buscaría esos nombres y trataría de ensanchar esas columnas, pero no lo tiene. Entonces le voy a decir cuáles son. Entonces le voy a decir, ¿de dónde va a sacar los nombres? Names from. ¿De dónde va a sacar los nombres de las columnas nuevas que va a crear? De mi columna actual condición. ¿Y de dónde va a sacar los valores de las columnas nuevas que va a crear? De mi variable RT. ¿Sí? Vean que cuando pasamos a largo le llamamos a dónde vas a poner los nombres y a dónde vas a poner los valores. Y ahora le estamos diciendo de dónde vas a sacar los nombres y de dónde vamos a sacar los valores. O sea, para largo es to y para ancho es from. Y ahora vamos a correr de vuelta esto y vamos a ver si funciona. Bien, no me dio ningún error, lo corrió. Y ahora vamos a mirarlo. View, struct, ancho. A ver si es como yo lo quería. Y ahora volvimos al formato ancho original. Tenemos una columna de sujeto y una columna de número de ítem. Y 3 columnas congruente, incongruente o neutro. Eso es básicamente todo. Como siempre hay otros argumentos que pueden ir explorando, pero con estos ya las funciones funcionan y hacen lo que uno quiere que hagan. Si quieren, solo para darles un poquito de sabor a esto, les voy a mostrar por qué necesitaría que estuviera ancho si quiero hacer un gráfico de dispersión. A ver si me sale. Entonces, porque además nos vamos adelantando a la siguiente sesión, que si no recuerdo mal es pivotear. No, digo, es graficar. Y entonces, si yo quiero hacer un gráfico, le voy a decir que use struct ancho. Y le voy a decir que en la X ponga congruente y en la Y incongruente. Y que haga puntitos. Y esto lo veremos muy pronto. Y entonces si hago esto, tengo este gráfico que ven acá abajo de dispersión. Vamos a hacer los puntitos un poquito más grandes para que se vean mejor. En donde acá en el eje de las X tengo los tiempos de reacción para la condición congruente y en el eje de las Y los tiempos de reacción para la condición incongruente y cada punto es un ítem. Este es el típico gráfico para el cual necesito que los datos estén en formato ancho, mientras que para sumarizar, como vimos acá, necesito que los datos estén en formato largo y por eso muchas veces paso de uno a otro. O por lo menos paso una vez y tengo guardados un data frame en formato ancho y un data frame en formato largo. El último punto de esta sesión que agregamos recientemente es cómo unir data frames. Y lo voy a hacer en otro video, ¿está? Nos vemos ahora. Stop. Stop. Stop.